Yo en esta noche quiero hablar de la enfermedad. ¿Será casualidad? No es casualidad. Pero a ver, un tema difícil, les toca a todos, nos toca a todos. ¿Y qué es la enfermedad? La enfermedad es la alteración más o menos grave de la salud del cuerpo, moral o espiritual. La enfermedad está en todas partes. ¿Sabe usted que la enfermedad está en Europa? Está en Estados Unidos, está en Argentina, está en Perú, está en Chile, está en las civilizaciones más avanzadas. La enfermedad está en los países fríos, como en los países cálidos. La enfermedad está con los fuertes, con los débiles. La enfermedad también le llega a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a todos. La enfermedad puede ser de cualquier tipo y de cualquier descripción, de cualquier forma. La enfermedad puede llegar a nuestro cuerpo desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Cualquier parte del cuerpo. ¿Está usted de acuerdo conmigo? La enfermedad influye mucho en nuestras vidas. Seguramente muchos hemos tenido familiares o nosotros mismos estuvimos postrados. La enfermedad influye en nuestro carácter, en nuestro estado de ánimo y en muchas cosas más en nuestras vidas. Dice la Biblia que vivimos 70 años, lo más fuerte 80 y tal vez un poquito más. Pero, a ver, ¿cómo llega al fin nuestras vidas? Muchas veces también con la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa si su hijo, un niño, y le pregunta: papá, ¿por qué la gente se enferma y se muere? ¿Qué le respondería usted? Por muchas causas. ¿Por qué la gente se enferma y se muere? ¿Sabe que usted que esta es una pregunta difícil? A ver, ¿por qué? ¿De dónde salen las enfermedades? ¿De dónde provienen? Muchos sistemas religiosos no pueden explicar esto. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia sí puede responder esto. Muchos sistemas hacen silencio en este tema, no saben qué decir, pero la Biblia con valentía puede responder de dónde vienen las enfermedades. ¿Cómo comenzó la enfermedad en el mundo? Dice en Génesis capítulo 3, versículo 22, si usted quiere acompañarme a la palabra del Señor. Escuche esto, Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Sabía usted que antes íbamos a vivir para siempre? Si nuestro padre Adán no pecaba, ¿sabía usted esto? No había enfermedad, no había muerte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así
la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, ¿por cuánto? Todos pecaron. Entonces, ¿cuál es la causa? El pecado. Si no hay pecado, no había enfermedad. Si no había pecado, no había muerte. Eso dice la Biblia. Pero de aquí nosotros heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Dice acá la palabra, pasó a todos los hombres. Es por eso que nos enfermamos, es por eso que nos duele algo, es por eso que nos agarra cáncer, por eso todas las cosas que sufrimos. La Biblia puede decir, el hombre es una criatura caída. Si no hay caída, no habría enfermedad. Ahora, déjeme preguntarle, los creyentes, los hijos de Dios, ¿nos enfermamos? Alguien una vez me dijo, los creyentes no se enferman. No se enferman. Es más, se están por enfermar, o se enferman, oran y se curan. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Sabe cuál es lo interesante? Que la enfermedad para el creyente es una bendición. Me miran como, ¿vieron los chivitos cuando para fin de año? Así me miran. Pero ya vamos a ver en la Biblia, la enfermedad para el creyente tiene un propósito. En esta noche quería que nosotros, en la situación que estemos, o si hay algo en nuestro hogar en respecto a la enfermedad con un familiar, vamos a confiar que es una bendición, que tiene un propósito para los hijos de Dios la enfermedad. Yo creo que aquí nadie puede decir que Dios no cura. Dios cura cualquier enfermedad. Pero ¿sabe cuál es lo interesante? Depende de su soberanía absoluta. Depende de su voluntad absoluta. Ahora usted me dirá, ¿pero qué no quiere Dios que yo me cure? ¿Acaso Dios no quiere que Dios no quiere que yo me cure? ¿Dios quiere que yo esté postrado? A veces sí. Algunos dicen que hay que orar por fe y se va a curar. Ore por fe, con fe y se va a curar. ¿Sabe una cosa? Es cierto. Hay que orar con fe. Pero se usa mucho un versículo de la Biblia. A ver si está, lo puedes pasar, Samuel, Mateo capítulo 21, versículo 22. Escuche esto es muy usado para esta afirmación. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Marcos 9, 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. Entonces, si yo oro por una enfermedad, ¿se va a curar? La mitad nomás dijeron. Amén. Ahora bien, ¿saben lo interesante? Que a la Biblia hay que estudiarla completa. No puedo tomar un versículo aislado. No puedo tomar para mí un versículo agarrado de los pelos. Tengo que ver bien lo que el Señor me está diciendo. Ahora, ¿se acuerdan que Satanás en la tentación le dijo a Dios, al Señor Jesús, escrito está? Satanás sabía la Biblia, pero ¿saben qué? Él la usa en forma incompleta. Es pícaro. Y Jesús también le dijo, también escrito está.
y vencía la tentación. Satanás venía y decía, escrito está, y tomaba un versículo incompleto. Nosotros no podemos ser igual. Nosotros tenemos que estudiar bien la Biblia. Fíjese lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Si quieren léalo acá. Y cualquier cosa, escuche esto, parecido a los otros versículos, que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Está de acuerdo? Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí se agrega algo más. Ya no es solamente creer y pedir y ya está. Fíjese lo que dice la Biblia. Porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces cree, pide y todo se te será dado. Está bien. Pero también dice la Biblia esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Este es otro versículo parecido. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí también, ¿qué entra? Su voluntad. Pero no era solamente pedir todo lo que queramos y Él lo hará. Y a veces nos agarramos de ese versículo, pero la Biblia también dice esto. Y sabe una cosa, hay personas que dicen, no tenemos que pedir la voluntad de Dios porque estamos dudando. Y le voy a dar un ejemplo. Un enfermo le dijo, Señor, si quieres puedes sanarme. ¿No le dijo así? ¿Qué le está diciendo ahí? Si es tu voluntad, saname, Jesús. ¿Y qué le dijo el Señor? Si quiero, sé sano. Es muy importante, mi hermano, pedir bajo la voluntad de Dios. Si queremos orar por enfermedad, pidamos la voluntad de Dios. Y vamos a justificar por qué. Otra palabra que viene a mi mente ahora es el Padre Nuestro. Dice que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Entonces su voluntad se tiene que hacer. Y tenemos que buscarla en oración también. Mire, hoy está dando vuelta unas ideas que hablan de la confesión positiva. ¿Alguien escuchó eso? ¿Qué es la confesión positiva? Que yo digo, Señor, se va a sanar, se va a sanar, se va a sanar. Me mentalizo que se va a sanar y digo se va a sanar y se va a sanar, y hago fuerza. Me mentalizo y todo está bien. Tenemos que tener fe, pero estas ideas dicen que con el pensamiento positivo logro que Dios obre. Pero acá dice que pidamos según su voluntad. Y así yo haga toda la fuerza que quiera, y si no es la voluntad de Dios, no va a pasar nada. O se muere, o se cura. Yo sé que muchos de aquí tal vez no estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Lo que yo quiero es afirmar lo que digo con la palabra del Señor. Puedes tener mucha fe, puedes declararlo, puedes decretarlo, puedes establecerlo, hasta podemos patalear, pero si no es la voluntad de Dios, ¿sabe una cosa? Que por ahí nosotros no entendemos que Dios es soberano. Él es dueño de todo y hace lo que se le place la gana. Pero también la Biblia dice que su voluntad es ¿cómo?
es agradable. ¿Qué más? Y es perfecta. Y es buena. La nuestra no. Nosotros podemos tener muchas ganas. Pero ¿cuál es la diferencia? Dios está viendo más allá. Dios está viendo el año que viene. Para Él es lo mismo ver el pasado, el presente, el futuro. Él no se rige por el tiempo. Él está viendo todo, es Dios. Es por eso que nosotros tenemos muchas ganas que se cure a alguien. Estamos hablando de la enfermedad. Mucha fuerza ponemos. Pero hay que buscar su voluntad. Hace un tiempo hay una vecina que tenía a su madre muy enferma. Ella es creyente, ella se congrega en otro lugar. Esta hermana estaba muy oprimida y le pregunté cómo está su madre y me dijo, no está muy bien. Y le pregunté, ¿cómo estás vos? Bien, no puedo estar mal, no puedo llorar. ¿Y por qué no podés expresarte? No, porque eso sería falta de fe. Sería falta de fe si yo lloro y digo que no está bien mi mamá. A ver, ¿se entiende lo que quiero decir? Nosotros no podemos torcer el brazo de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de creyentes enfermos, ¿sí? No vamos a ver el versículo pero el apóstol Pablo estuvo enfermo, dice la Escritura, de un aguijón en su carne. Era algo que le dolía mucho. Mire que el apóstol Pablo era alguien que no era de llorar así nomás, ¿no? Era alguien que ha sido experimentado en todo. Pasó por todas. Pero ¿sabe una cosa? Dolía. Dice la Escritura que por lo menos 3 veces le pidió él al Señor que le quitara esa dolencia física. Como decía el pastor recién, ¿qué le dijo el Señor? ¿Pero qué le estaba diciendo con eso? No te saco la enfermedad. Eso le estaba diciendo, bástate en mi gracia, mi poder, se perfecciona en la debilidad. No es mi voluntad, no te saco. Y el apóstol Pablo murió con ese aguijón. ¿Sabe usted? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 23. Esto también escribe el apóstol Pablo. Le dice a Timoteo, ya no bebas agua, le da un consejo a su siervo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. A ver, pero ¿no podía orar el apóstol para que se sane Timoteo? ¿Podía orar? Pero acá dice que Timoteo tenía varias enfermedades, ¿o no? Y de tus frecuentes enfermedades le da un consejo: toma un poquito de vino en el almuerzo o en las comidas. Mire, nosotros tenemos que buscar el favor de Dios en oración, pero también tenemos que ir a los médicos. Dios ha dado sabiduría y ciencia a los médicos para curar. De manera que no seamos ignorantes de poder, me tienen que orar en la iglesia y me tengo que curar. Dios permite que haya profesionales y ha dado sabiduría y ciencia para que podamos ser sanos por medio de ellos también. Veamos otro ejemplo, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 20.
Erasto era Trófimo. Ahí está. Erasto se quedó en Corinto, esta parte dice la Biblia, y a Trófimo dejé en Mileto sanito. ¿Eso dice? El apóstol tuvo que dejar a alguien enfermo porque no podía seguir. Un siervo, pero a ver, no podía ponerle la mano y curarlo. Si el apóstol también hacía grandes sanidades. O se le acabó la sanidad. Mire, mi hermano, el creyente también se enferma. El Hijo de Dios también se enferma. Veamos un ejemplo en el Antiguo Testamento. Vamos a ir por toda la Biblia. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra, estaba Eliseo, ¿cómo? Enfermo de la enfermedad de que murió. Se murió el profeta con esta enfermedad. Bueno, y sigue contando algo porque este profeta era tremendo y en medio de su enfermedad tuvo una visión y profetizó algo para todo el país, pero seguía enfermo. No lo vamos a leer, pero usted léalo en su casa. Sirviendo al Señor, el profeta estaba enfermo y así se murió. Entonces, ¿por qué vienen las enfermedades? Ya dijimos que vienen por causa del pecado. Y ahora, ¿qué lo puede inducir en nuestras vidas? ¿Sabe usted que si usted está en pecado puede enfermar? Si yo peco, ¿puedo enfermar? Dice esto la palabra, pero ¿sabe una cosa? No habla de pecar, de algo, bueno, tuve un mal pensamiento y viene el castigo de Dios. No. Esto habla de una práctica del pecado. El practicar el pecado en mi vida. Un hijo de Dios que practica el adulterio, que practica el soborno, no es algo aislado. La palabra habla de alguien que lo practica. Practica, no sé, póngale la mentira. Veamos qué dice San Juan capítulo 5, versículo 14. Un ejemplo. San Juan capítulo 5. (5:14) dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo, esta es una persona que el Señor sanó, mira, has sido sanado. ¿Qué le dice? No peques más para que no te venga alguna cosa como... ¡Wow! Cuidado, ¿no? Cuidado. Viene algo peor. Hablando de enfermedad. Este hombre fue sanado, el Señor le dijo, mira lo que te pasó, ya estás limpio, ya estás bien, o no lo hagas más. Bueno, esta noche el Señor nos dice a todos, no sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Si estamos en pecado, no sigamos. ¿Va a venir algo peor? Entonces las enfermedades pueden venir por causa del pecado. ¿Está de acuerdo? Mire, yo puse este versículo nomás para no extenderme mucho, pero hay muchos versículos que hablan de que la enfermedad viene por causa del pecado.
¿Por qué más puede venir la enfermedad? Por Satanás y los demonios. Veamos qué dice la palabra en Lucas capítulo 13. Versículo 10. Dice su palabra: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día del reposo. Y había allí una mujer que desde hacía, ¿cuánto? 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día del reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. A esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. ¿Quién la había atado? Satanás, por medio de un espíritu de enfermedad. Satanás había atado a esta mujer por medio de un espíritu de enfermedad. ¿No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Mire, Satanás también ata a las personas. Y tiene muchos ángeles caídos, demonios, que también atan a las personas. Por eso también vienen las enfermedades. ¿Para qué más? ¿Por qué más puede ser que alguien se enferme? ¿Sabe una cosa? Parece raro, pero para que Dios se glorifique. A veces hay ciertas enfermedades para que Dios sea glorificado. Es tremendo esto. Dice, pero tantos años para que un día Dios haga el milagro y Él sea glorificado. Sí. Veamos qué dice su palabra. San Juan capítulo 11. Versículo 1. San Juan 11:4. Oyendo Jesús dijo, esto está hablando de Lázaro, ¿no? Leamos desde el 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Sabían ustedes que Lázaro era muy íntimo amigo del Señor? Este hombre era alguien regenerado, alguien que había cambiado su vida y alguien que era recto, pero sin embargo estaba enfermo y se murió. Los creyentes también nos enfermamos. Y dice su palabra, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de esa enfermedad. Ahora, ¿usted me entiende por qué la enfermedad para el creyente es una bendición? Vamos a ver otro versículo. San Juan 9:2, capítulo 9, versículo 2.
Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Qué más dice el 3? Ahí está. Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea que aquí esta enfermedad no era por pecado, no era porque sus padres habían pecado, sino simplemente para que se manifieste la gloria de Dios en su vida. Es raro, ¿no? Todas estas cosas de la enfermedad, y muchas veces nos causa temor y a nadie le gustaría estar postrado. O sí, a alguien, capaz que sí. Pero ¿saben por qué también puede venir una enfermedad? Porque transgredimos lo natural. Mire, un hermano viene el otro día, dice: por favor, ore por mí, estoy mal del estómago, estoy con diarrea y vómitos toda la semana. Bueno, pero ¿qué te pasó algo? No, que comí 2 choripanes a la salida del culto el domingo pasado. A ver, Dios es poderoso, ¿no? Pero también nosotros tenemos que cuidarnos. Me siento mal del estómago. Bueno, estuviste tomando hasta qué hora anoche. Pero sin embargo, buscan la oración. Dios puede curar todo, es verdad. Pero también nos cuidemos nosotros. Bien, vamos a ver, hay unos pasos que da la Biblia respecto a la enfermedad de los creyentes. Por favor, si usted me acompaña a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿La tienen? Amén. Dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué dice? Haga oración. ¿Sabe en el original qué es estar afligido? Estar afligido habla de circunstancias que nos están afectando. A ver, llamémosle trabajo, matrimonio, hijos, economía, dinero. ¿Qué es lo que nos está afligiendo? ¿Qué es lo que le aflige en esta noche? Dice la palabra: si está alguno afligido, ¿qué dice? Se le va a ir la aflicción. ¿Eso dice? No. Haga oración. Haga oración. Punto. Mire, aquí el Señor no promete que nos va a sacar de la aflicción, pero seguramente que nos va a dar fuerza para pasar la aflicción. Nos va a dar los recursos. Y si es su voluntad, nos saca también. Pero está afligido, ¿cuál es la receta? Haga oración. Tenemos oraciones todos los días en la iglesia. Hagamos oraciones. ¿Ah? Por cualquier cosa que estemos afligidos. ¿Qué más dice la Biblia? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. A ver, ¿en la semana nos alegramos como hijos de Dios? ¿Somos agradecidos? ¿Cantamos?
Hay 2 amén nada más. Decía un escritor, hay algunos hermanos parece que lo bautizaron en jugo de limón. Pero a ver, estamos contentos, cantemos. Cantemos alabanza, dice la Biblia. ¿Qué más dice? Aquí viene lo nuestro. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Vayan los ancianos de la iglesia a su casa. ¿Eso dice? Y llame. Tiene que ser iniciativa del enfermo o de los que rodean al enfermo. Con fe ellos tienen que llamar a los ancianos. Ancianos, o también se traduce pastores responsables. Llame. ¿Sabe? Muchos hermanos se molestan con los pastores porque estuvieron enfermos y el pastor no sabía. Cree que tiene una alarma en la casa, dicen, se enfermó Juan, se enfermó Juan, se enfermó María en la casa. Llame a los ancianos, dice la palabra. El enfermo llame. Ahí se ve también la fe del enfermo. ¿Qué van a orar por mí? Llame a los ancianos de la iglesia. Esta parte es muy interesante. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Mire, he tratado de buscar el ungir con aceite. Hay una serie de comentarios de esto, pero es algo simbólico, que el aceite simboliza mucho el obrar del Espíritu Santo en las personas. Y el ungir con aceite es algo simbólico, no es algo que, me pusieron aceite, ya está, ya soy sano. No. Fíjense que dice el 15, y el aceite salvará al enfermo, ¿eso dice? No, la oración de fe, ahí está. No es por el aceite. Es más, antes no había llamaban por teléfono a la emergencia, venía con los remedios, no. Antes en la misma iglesia le frotaban con aceite a los enfermos. El aceite tiene muchas cualidades curativas. Pero ¿cuál es lo principal? La oración de fe. ¿Qué más dice la palabra? Salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Aquí afirmamos las enfermedades con pecado, porque dice, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Interesante la pregunta. Si se trata de un niño, me miran. Mire, el Señor tiene el control de todo. De los niños, de los grandes, de todo. Y un niño no va a poder llamar a los ancianos, vengan a orar por mí. Y un niño tampoco por ahí, depende de la edad, tampoco tiene conciencia de su pecado. Pero muchas enfermedades, mi hermana, son para la gloria de Dios. Ya voy a llegar a eso, pero ¿saben qué hace falta y qué hay en la iglesia? El discernimiento espiritual. Tenemos que poder discernir cuál es el tema. Mire, ¿qué pasa si el hermano Job de la Biblia, usted sabe la historia, ¿no? ¿Sabía que Dios permitió a Satanás que toque el cuerpo de Job? ¿Con qué? Con una sarna maligna, dice que se rascaba con un pedazo de teja, se rascaba Job. Tremendo.
enfermo desde la cabeza hasta los pies. Así estaba Job. Pero dice la palabra que Job era un hombre temeroso de Dios, recto, y Dios lo alababa delante de Dios. ¿No has visto a mi siervo Job? No tenía tacha alguna. Pero Dios quiso tratar con Job y permitió que le venga esta sarna a Job. Ahora, ¿qué pasa si el hermano Job viene con toda la sarna a la iglesia y le queremos imponer manos y orar para que sea sano y se le vaya la sarna porque es un siervo de Dios? ¿Qué está fallando en nosotros? Discernimiento. Y Dios está trabajando en el hermano. Dios está trabajando en él y nosotros queremos entrar en el medio. Mire lo que dice la palabra. Versículo 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Por ahí hay que pedir disculpas, perdón a mi hermano por las ofensas. Y escuche esto. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué es algo eficaz? Yo agarro un arco, una flecha y tiro y doy en el centro. Ha sido eficaz el tiro. ¿Ah? Pero ahora si yo agarro la flecha y tiro para cualquier lado, nunca doy en el blanco. Déjeme decirle algo, muchas veces oramos así. Nuestra oración no es eficaz. La palabra lo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y si el siervo Job hubiera entrado acá así, lleno de sarna, hubiéramos orado, pero no hubiéramos obtenido resultado. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando con él. No era la voluntad de Dios que se sane todavía. Y sabe una cosa, cuando pasó todo el proceso, Job pudo decir, yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Muchas veces Dios quiere tratar con nosotros por medio de la enfermedad. Y no trata de un día para otro, pasa mucho tiempo. La enfermedad es muy buena para doblegar el orgullo. La enfermedad es muy buena para tirar abajo el mal carácter, la paciencia. Por ahí el estar postrado en la cama, tenemos el tiempo que no tenemos a veces todos los días. Todos los días vamos de aquí para allá. Le levantamos temprano, al trabajo, la célula, una cosa. Pero Dios dice, lo voy a tocar para que esté tiempo conmigo. Y Dios quiere tratar con nosotros. Y no nos va a sanar todavía hasta que cumpla su propósito en nosotros. Es por eso que personalmente no estoy de acuerdo con aquellas campañas de sanidad que se hacen en forma masiva. No estoy de acuerdo porque Dios tal vez quiere tratar con uno, tal vez quiere sanar a otro, tal vez alguien está en pecado y estoy orando y está en pecado. ¿Me entiende, mi hermano? Escuche, todo lugar donde se pida dinero para dar sanidad no es del Señor. Y hoy hay muchos que hacen circo y recaudan mucho dinero prometiendo sanidad a las personas. No seamos ignorantes. Mi pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Bueno, estamos viendo la palabra nosotros ahora. Que no nos falte el conocimiento de Dios. Hace poco un hermano, vino un predicador muy famoso que sana aquí cerca, y me dijo, no voy el domingo porque me voy a ver allá, tengo un problemita de salud, a ver si me sana. Dios tiene poder, Dios es soberano, puede hacerlo. Seguro que sí, de acuerdo a su voluntad, como vimos.
Pero bueno, este hermano sigue igual, no obtuvo nada. Pero a ver, tenemos que discernir, especialmente los responsables, líderes, discernir. Dice la palabra que hay hermanos ejercitados en el discernimiento. Ya están más duchos en estas cosas. Eso debe haber en la congregación, para que no entre cualquier cosa, para que no se haga cualquier cosa. Y cada caso hay que discernirlo. El Señor Jesús lo hacía, Él tenía conocimiento de todos los corazones. No hacía falta que le diga a nadie nada. Bien. ¿En qué situación está usted? Tal vez está pasando una enfermedad. Tal vez está en pecado. Tal vez estaba bien delante de Dios y le vino algo, alguna enfermedad. Bueno, Dios, déjeme decirle que tiene un propósito. Espere en Él, tiene un propósito. No está mal decirle al Señor, ¿por qué me pasa esto? No está mal. Pregúntele, ¿cuál es tu propósito, Señor, por el cual estoy enfermo? Esto es algo importante, mi hermano, que la iglesia debe conocer. Debemos saber. Debemos discernir. ¿Sabe una cosa? Todos los hijos de Dios podemos orar por alguien con fe y se va a sanar. Todos los hijos de Dios podemos hacer esto. Tenemos el mismo espíritu que tiene Jesús. El mismo espíritu que se movía con Jesús está en nosotros. Quiero terminar. Por favor, podemos cerrar nuestros ojos, vamos a orar al Señor y vamos a pedirle sabiduría. Y antes de orar quiero decirle algo. Jesús no vino para prolongar nuestra existencia, no vino para alargarte la vida, no vino para que vivas muchos años acá en la tierra, ni siquiera para hacerla más agradable o a la manera que nosotros queremos por lo menos. Él vino para darnos sanidad, aquella sanidad que amenaza con la vida eterna. A eso vino Él. Él vino a sanarnos del pecado. Él vino para darnos gozo, el cual sobrepasa todo entendimiento. Mire una cosa, Jesús sanó a Lázaro de la muerte y la descomposición. Pero Lázaro volvió a morir. Lázaro se murió de nuevo. El Señor vino para darte una sanidad mejor, no como esta temporal de esas enfermedades que tenemos, que nos afligen. Él ha venido a sanarte del pecado. Él ha venido para que tengas una vida eterna. Aunque recibamos la sanidad completa de nuestra enfermedad, vamos a morir a la larga o a la corta, vamos a morir de nuevo. Eso es inevitable, es consecuencia del pecado. Dios no te promete que vas a estar vivo mañana. Escuche esto. Dios no promete que usted va a estar vivo mañana. ¿Sabe qué promete Dios? Promete una vida eterna. Aleluya. Aquí podés vivir 70, 80 años.
Pero ¿sabe una cosa? A Dios le importa algo más, la eternidad. ¿Qué se puede comparar la eternidad con 70 años? No se compara. Dice la palabra, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Mi hermano, vamos a ser afligidos, van a venir enfermedades, pero tenga en cuenta una cosa, Dios vino a salvarte tu alma de una eternidad sin Dios. Y tal vez aquí hay alguna persona que no ha conocido a Jesús todavía. Tal vez aquí hay alguien que tal vez ha venido a buscar sanidad, no lo sé. Tal vez es su voluntad sanarte, tal vez no. Pero su voluntad, estoy seguro, porque dice la Biblia, es que tú tengas vida eterna. ¿Habrá alguien aquí que quiera tener esta sanidad eterna? Levante su mano. Gloria a Dios. Mire, muchas veces Dios, antes de salvarlo, le decía: tus pecados te son perdonados. Mi hermano, que la palabra del Señor sea realidad en su vida y en mi vida. Que podamos decir: Señor, gracias por Jesús, porque Él cargó en su cuerpo nuestras enfermedades. Amén. Padre, alabamos tu nombre, te glorificamos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos enseña, Señor, que aquí vamos a sufrir aflicciones, enfermedades, pero tú un día vas a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Allá no habrá más dolor ni muerte. Allá en la gloria eterna estaremos gozosos para siempre delante de ti. Señor, si hay alguien aquí en esta noche que está peleando con su enfermedad espiritual, está en pecado, que en esta noche se vaya diferente, Señor. Amén. Que se vaya con la sanidad en su alma. Y si es tu voluntad, sana su cuerpo. Señor, dice también tu palabra que tú eres galardonador. Tú traes regalos a los que te buscan. Y tú estás acá, Señor, con muchos regalos. Reparte, Señor, si tú quieres sanidad, restauración, bendición. Entrega, Señor, según tu amor, tu misericordia y tu bondad.